Bien, amados, sean bendecidos el día de hoy. Dios les bendiga grandemente. Bendecimos a las visitas que nos honran con su presencia. Sean bienvenidos a esta casa, Congregación Cristiana, Casa de Pan, que se ubica en Placilla, Valparaíso, Chile. Esperamos que el día de hoy usted pueda disfrutar de la palabra que el Señor tiene. Saludamos a todas las personas también que a través de los medios de internet y de otros nos ven. Les bendecimos desde este lugar. Amén. Sean grandemente bendecidos. La iglesia dice amén. Bien, amados, el día de hoy nos convoca a hablar acerca de los privilegios. ¿A cuánto le gustan los privilegios? ¿Quién no quiere privilegios en la vida, no? De hecho, todos buscamos privilegios. Hay privilegios que se ganan y hay privilegios que se otorgan. Hay privilegios por los cuales se trabaja, hay privilegios que nos conceden. Pero cualquiera sea la forma en la cual nos llegan los privilegios, todos los privilegios en sí mismos tienen una demanda y una responsabilidad, ¿no? El ser privilegiados de parte del Señor nos imputa una preocupación por causa de esos privilegios, ¿no? Y por causa de esa elección. La iglesia, a través de los años, a través de las edades, muchas veces nosotros los cristianos no hemos sabido muchas veces definir qué es la iglesia como tal. Por lo tanto, cuando la iglesia fracasa en dar una señal clara de lo que implica, de lo que la iglesia es, muchas personas no tienen la información de que la iglesia es el lugar donde está todo el recurso de Dios para todo lo que el ser humano necesita. Muchas veces nosotros la iglesia no hemos sido claros en el mensaje y muchas veces nos hemos diluido en institucionalidades que en el fondo nunca le han dado a la humanidad las respuestas que tanto buscan muchos. Las instituciones, y hablo desde la perspectiva, y con mucha seriedad, desde la perspectiva de un hombre que ha vivido institucionalmente en medio de la iglesia y que ha vivido las dos etapas. Y la institucionalidad de una iglesia, si bien es cierto, trae un orden en muchas áreas, pero cuando se pierde el origen, cuando se pierde la esencia y el principio más vital de lo que implica la iglesia y la cambiamos y la transamos, ¿cierto? Cambiamos el modelo y el diseño de la iglesia por la institucionalidad de una religión o del nombre de una institución que representa a la iglesia, que hay muchos en la tierra, y esa es la gran problemática que tenemos nosotros los cristianos cuando tenemos que dar respuesta y la gente nos pregunta por qué hay tantos nombres, por qué los evangélicos tienen tantos nombres. Y esa es una complejidad para nosotros dar una respuesta con respecto a aquello. Porque cada persona cuando habla desde la perspectiva de cómo cree en Dios, siempre hay una institución que respalda aquello. Desafortunadamente para todas las instituciones de la tierra, Dios no respalda instituciones. Dios respalda a los que son llamados hijos. De hecho, Dios jamás en la Biblia estableció una institución para poder Él darse a conocer a través de una institución. Nunca el modelo y el diseño de Dios fue darse a conocer a través de una institución. El modelo y el diseño de Dios es darse a conocer por medio de los hijos. Y ese es el cambio que vamos a tener que hacer como iglesia del Señor. Y hacer la transición real para poder entender qué implica ser un hijo. Porque si usted está en una institución, usted puede cambiar de esa institución la cantidad de veces que usted quiera. Y usted se va a ir al lugar donde a usted, entre comillas, cuando se usa esa frase, donde más le acomode.
Porque hay veces que hay gente que va y viene y está en un lugar porque se siente cómodo, ¿no? Y haciendo esta ilustración, mis hijos no han dejado de ser hijos porque alguna vez se sintieron incómodos. Qué triste sería porque un día mis hijos me dijeran: papi, me siento incómodo en casa con tu paternidad, así que me voy a cambiar a otro papá. Él no puede hacer eso, pues yo soy su padre, yo lo engendré. Por lo tanto, él puede tener un pensamiento con respecto a mí, pero nunca va a poder cambiar el génesis, el diseño y de dónde él nació. No va a poder cambiar su ADN, no va a poder cambiar su sangre, él lleva mi sangre. Por lo tanto, cuando esto se da en medio de la iglesia, cuando comenzamos a establecer los modelos correctos y los diseños sobre una congregación, se establece no tan solamente un diseño divino, sino que uno comienza a establecer sobre las personas, ¿cierto? Radicalmente comienza a suceder algo sobre ellos. ¿Y qué es lo que sucede? La identidad comienza a posicionarse y comienza a emerger de ellos una identidad. A mis hijos, yo no necesito hacerles un ADN, no necesito hacerle una prueba de ADN, llevarlos al médico, a un laboratorio. Usted me dirá: pastor, se puede llevar una sorpresa. Yo declaro que no. Y los hijos que Dios me ha dado, no tan solamente es porque han salido de la esposa que el Señor me dio, sino que también se parecen a mí, se parecen en las cosas buenas, en las no muy buenas y en las otras también. Entonces, cuando uno desde esa perspectiva comienza a establecer y a reconocer familia, uno entiende que Dios en su estructura y en su diseño es igual. El tema es que nosotros rebajamos a Dios a una institución. Cuando rebajamos a Dios a una institución, se perdió su nombre, se perdió su paternidad, se perdió la identidad de quién es Él para nosotros. Y lo reemplazamos por religiones, lo reemplazamos por nombres, lo reemplazamos porque me gusta allá porque lo hacen así, me gusta allá porque lo hacen así, me gusta aquí porque lo hacen así, ¿no? Dios no se abandera, Dios no se establece, Dios no está en un lugar donde la institución compite con su paternidad. Y muchas instituciones hoy tienen un eslogan donde dicen representar a Dios, pero ninguna institución como tal representa a Dios, solamente los que son hijos. Y de eso es lo que les quiero hablar hoy día. Lo más probable que no vamos a acabar el tema con respecto a cómo ser un hijo, pero vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a guiar en este camino, ¿cierto? Que nos va a librar de ese espíritu de orfandad que gobierna la humanidad. La humanidad está gobernada por un espíritu de orfandad. ¿Y por qué está gobernada por un espíritu de orfandad? Porque la iglesia fue infructuosa en dar a conocer al Padre. Porque el único que tuvo fruto en mostrar al Padre fue Jesucristo, su Hijo. En Él nosotros tenemos el modelo perfecto de cómo dar a conocer al Padre. El que identifica a un Padre tiene los temas solucionados para su vida, porque en el Padre, por excelencia, están los recursos, la provisión, el sustento, la sanidad, la libertad, la alegría, el gozo, llámele como usted quiera. Ahí se encuentra, todo nuestro fruto se encuentra allí. Dios siempre habló de familia, Dios siempre habló de hijos, Dios siempre trató a la humanidad como hijos, nunca los trató de otra manera. Entonces, al establecer estos principios, existió un modelo antiguo y un nuevo modelo. No un nuevo modelo porque sea nuevo en sí, sino que porque el tiempo empolvó, ¿cierto? La historia divina fue opacada en alguna medida por la institucionalidad que nosotros le dimos a la persona de Dios. Usted se ha dado cuenta que cuando las historias que nos cuentan, algunos programas de televisión cuentan historias de hijos que fueron engendrados pero que fueron abandonados. A la vuelta de 15, 20 años, ese padre quiere buscar a ese hijo. Y cuando encuentra ese hijo,
el hijo no identifica al padre. Por las diferentes circunstancias que en la vida vivió, el desapego a esa paternidad, al que le engendró, ¿cierto? Del cual esa persona salió, la persona se divorcia por no haber estado nunca presente esa paternidad. Y lógicamente ese hijo, él considera que no está obligado a reconocer esa paternidad, porque si bien es cierto, es el origen de donde él viene, ¿cierto? No fue esa persona precisamente la que lo contuvo. Otra persona lo contuvo a través de los años. Y así es el mundo. Hoy tú te podrías encontrar con muchas personas que vagan en la vida. Y vagan de aquí para allá, de un lugar a otro. Y esa es la falta de no tener un padre. Porque el que tiene un padre tiene una casa. Porque toda casa que tiene un padre está establecido un principio de hogar. Y eso es lo que falta hoy, ¿no? Ahora, cuando hablo de principio, cuando hablo de padre, estoy hablando de la persona que no tan solamente engendró, sino que ilustra, y en su desarrollo diario, tú puedes ver la persona de un padre, en toda la expresión de la letra de lo que es un padre. Porque si yo le preguntara a usted, ¿qué es un padre para usted? Lo primero que usted me va a decir, padre para mí es el que me engendró. ¿Y qué más? El que me dio de comer, el que me dio estudio. Pero pocos a lo mejor pueden decir, el que me formó, el que me enseñó, el que me dio un buen ejemplo, el que me corrigió. Quizás muy pocos pueden hablar de ese tipo de padre, pero sí pueden hablar del otro, ¿no? Del que le compró el último celular, el que le regaló el primer auto cuando se graduó. Bueno, algunos, no todos compran un auto cuando se gradúan, pero algunos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Un padre puede caracterizar muchas cosas. Un padre puede caracterizar muchas cosas. Y si bien es cierto, cada padre va a caracterizar aquello que le sea más sencillo, que tenga menos trabajo y que le traiga menos compromiso. Porque hoy tenemos padres muy descomprometidos con su función. Y es ahí donde Dios entra, es ahí donde Dios aparece en la escena de la humanidad. Porque cuando Dios nos envía a su Hijo, a la tierra, no nos envía un hijo, nos envía un padre. Pero todos hablamos del Hijo, pero nadie habla del Padre. Y ese es el gran problema, porque la religión en sí mismo, los sistemas religiosos hablaron del Hijo y nunca hablaron del Padre. Y cada vez que se habló con énfasis del Hijo, nunca se habló en la dimensión de lo que un hijo es, y menos se podía tocar tampoco la figura de un padre. Porque hablar de la figura de un padre, cuando tú comienzas a hablar qué es un padre y están tus hijos delante de ti, tú vas a sentir la presión y la observación de esos hijos. A ver si lo que tú estás diciendo está de acuerdo a lo que has hecho durante toda la vida. Entonces, el tema de la paternidad es crítico en la vida, es crítico en la vida de la humanidad. No es un tema nacional nuestro. La crisis que hay en nuestra nación, por eso cuando usted dice, cuando nosotros vemos problemas en nuestra ciudad y en nuestra nación, que ojo, entre paréntesis, vale la pena decir esto, los problemas que nosotros tenemos con la delincuencia en Chile no son comparables con los países a nuestro alrededor. O sea, aquí nosotros estamos en lo más leve de la delincuencia con respecto a los países que nos circuncindan, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema? El tema es que cuando tú ves la figura paternal, el grueso de las problemáticas de los niños hoy, de los jóvenes, en nuestro sistema social, es por falta de padres. Es por falta de padres. Y estamos hablando de falta de padres, no de los que dieron a luz, no de los que engendraron, sino del modelo más ejemplar sobre los hijos. Entonces, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los que no tuvimos padres? ¿Qué ha pasado? Porque yo podría decirle a usted, ¿por qué yo no seguí los mismos caminos?
Yo crecí en un lugar que fue muy crítico, donde muchos padres no estaban. Yo vivía en un barrio donde las mujeres que vivían, las madres, porque no puedo hablar de muchos padres en verdad, las madres de mis amigos tenían varios hermanos de diferentes padres en aquellos años. Ya en aquellos años, mis amigos, yo tuve familias, yo tuve madres donde ellas tenían 2, 3 y 4 hijos de diferentes padres y ninguno presente para más crítico el tema. Entonces, cuando tú ves un escenario así, tú no puedes auspiciar que el tema, cuando los niños se vayan desarrollando, va a ser muy auspicioso. Y de hecho no lo fue. Yo puedo decirte que la generación en la que yo crecí fue una generación muy crítica, que ha sido muy dañada por el sistema. Muchos ya no están, muchos murieron en las calles, muchos de mis amigos de niños murieron en las calles, tirados, con un balazo, murieron atropellados porque iban arrancando de tal o cual cosa, por drogas y diferentes cosas. ¿Qué me pasó a mí? Dios me guardó de una manera sobrenatural. Yo lo único que sé, que Dios apareció en mi camino, y cuando Dios apareció en mi camino, no apareció Dios. Yo buscaba un padre, y yo lo hallé, ese padre. Y hoy puedo hablar con toda propiedad de paternidad, porque yo aprendí de ese padre. Aprendí que lo crítico de la vida, lo crítico de mi vida, me sirvió para poder ir superando todas aquellas situaciones que la falta de paternidad me puso en el camino. Porque establecer un parámetro para esto, hasta dónde puede llegar el daño de la falta de paternidad, no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque cada vez nos sorprende más cómo la maldad se ha ido multiplicando de tal manera que ya no nos sorprenden los casos que las noticias cada día nos hablan acerca de los abandonos y las problemáticas que hay a nivel paternal. Hace unos días atrás veía una historia, ¿cierto?, que sucedió en el sur, donde un varón cegado de celos mata a su esposa y mata a sus 2 hijos. Así, sin mediar, joven, estamos hablando de un joven de 32 años, joven. Lo mató y destruyó. Ese es uno de los casos. Entonces ahí tú ves un padre que se supone que debe proteger, que supone que debe proveer del ejemplo, de todo aquello que necesita un hijo, pero destruye lo que es su heredad, destruye lo que es su reserva para los tiempos generacionales. Entonces, le hablo esto porque va a ser crítico para nosotros como sociedad. Va a ser crítico para nosotros como sociedad. Si nosotros como iglesia no sabemos trabajar como padres, el mundo va a seguir igual, porque la iglesia que tiene que mostrar al Padre está siendo infructuosa para mostrarlo como tal. No es que la gente esté tan en tinieblas, es que los que tienen que cargar la luz no se está viendo esa luz. Ese es el problema. Porque para nosotros las iglesias es fácil decir, el mundo está en pecado, el mundo está en maldad. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Cómo está la luz? ¿Cómo está la luz que tú tienes que cargar? ¿Cómo está la paternidad que tú tienes que ejercer? ¿Cómo está esa gracia que tiene que desprenderse de ti como padre? Le hablo a los padres directamente hoy. A los que tenemos esta representatividad, a los que tenemos y cargamos esta asignación. Nosotros no podemos decir el mundo está en pecado y está en maldad, y es fácil a lo mejor lanzar los dardos, pero a lo mejor tú no conoces el trasfondo de ello, como tampoco alguien que pudo haberlo dicho en mi tiempo no conocía mi trasfondo, porque yo tenía argumentos para decirle a ella, tú no sabes lo que yo he vivido, tú tienes un padre y tú no sabes lo que es vivir sin un padre, tú no sabes lo que es vivir abandonado, solo sin la figura paternal de un esposo, de un padre, de un mentor, de alguien que te guíe, que te dirija, que te enseñe, que te exhorte, que te reprenda, que te castigue cuando sea necesario. Tú no sabes eso. Entonces nosotros hoy, pasados los años, a mis 50 años, hoy puedo yo mirar hacia afuera. Entonces me es crítico a mí pararme en una esquina y poder predicar lo que yo predicaba hace 30, 35, 40 años atrás. ¿Por qué? Porque era fácil predicar desde la perspectiva de lo que yo tenía versus lo que otros no tenían. Pero cuando yo estuve en la otra vereda, ese mensaje a mí me confrontaba. ¿Por qué?
Porque yo no poseía lo que él poseía, por lo tanto él no me podía entender a mí. Yo podía entender la necesidad que tenía de lo que él poseía. El tema era cómo llegaba donde él estaba. Y es la pregunta que muchos se hacen hoy. ¿Cómo la gente llega hoy a buscar un padre? ¿Cómo la gente nos puede ver a nosotros los ministros? ¿Cómo nos puede ver como un padre y no como un pastor? ¿Por qué? Porque a la sociedad religiosa se le enseñó a ver al ministro, al pastor, ¿cierto? Como un ministro, como una persona que trabaja, pero no como un padre que se invierte en otro. No como un padre que está ahí constantemente con esa persona, siguiéndola en toda la dimensión de su desarrollo. Y mire, escúcheme bien esto. La Iglesia Católica adoptó una frase que debimos haberla adoptado nosotros, porque a los curas todos le dicen padre. ¿Se da cuenta que le dicen padre? Yo recuerdo a un pastor amigo que en una oportunidad estaba oficiando una boda y le dijeron padre. Y el pastor dijo, yo no soy padre, yo soy pastor. Pero reflexionando en el tiempo, el hombre le dijo lo que era correcto. Porque nosotros representamos al Padre, así como el Hijo representó al Padre. Entonces, ¿a dónde es que te quiero llevar? Que muchas problemáticas de los que son hijos aún y que tienen padres, lo crítico de sus vidas es la falta del ejercicio de esa paternidad en cada uno. Entonces, ¿Dios fue siempre Padre? Siempre lo fue. ¿Siempre se mostró como Padre? Siempre. El tema es que nosotros no lo mostramos como tal. Los que exhortábamos, los que predicábamos, los que enseñábamos, hacíamos ver a Dios como Dios, muy lejano, pero no cercano, porque el Padre está cerca, Dios pareciera que está lejos. Entonces se nos enseñó que Dios estaba con una huasca, esperando a todos los que se portaran mal, ¿cierto? Como lo hacían los padres antes, ¿no? Teníamos que bajarnos los pantalones y nos daban los correazos atrás de pelado. Yo no sé cuántos vivieron eso, pero yo sí. Yo me puedo acordar. No mi papá, mi mamá. Y mi mamá parece que pegaba más fuerte. Parece que las mamás siempre pegan más fuerte. Entonces, cuando usted está en esa dimensión de vida, cuando usted está viviendo ese tipo de situaciones, ¿cómo la gente ve a Dios? Entonces nosotros tenemos que desmitificar esto hacia el mundo. Dios es Padre y busca a sus hijos. Y anda buscando a sus hijos. Él busca incesantemente a sus hijos. Él está buscando a sus hijos. Él vino a buscar a sus hijos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra con respecto a aquello? Vamos a establecer fundamentos para poder entender quién es Dios. ¿Esto es algo nuevo? Lo que estamos hablando no es algo nuevo. Estamos rescatando lo que nunca se habló y lo que siempre se debió haber hablado. Vuelvo a repetir lo mismo que le dije anteriormente. El día que tú veas a tu pastor como un padre, te vas a establecer en ese lugar. Te vas a establecer en ese lugar porque un padre no representa una institución, representa una familia. Y esa es la gran diferencia. Un pastor institucionalmente puede representar una institución, pero un padre representa una familia. Y esa es la gran diferencia. ¿Quiénes fueron los que destruyeron el diseño? Nosotros, y tenemos que hacernos cargo. Porque el pastorado es un oficio honroso, pero es un don dado por Dios. La paternidad es la imagen que fuimos llamados a ejercer. Esa es la gran diferencia. Pero hicimos del pastorado el ejercicio cuando el pastorado era una función. Porque lo que fuimos llamados a ejercer fue paternidad por medio de la función pastoral. Esa es la gran diferencia. Y es ahí donde nosotros, lógicamente, tenemos que poner en orden todo el desorden que nosotros mismos provocamos. ¿Por qué? Por no tener la valentía de poder enfrentar a la iglesia y decirle, tú eres un hijo de una casa. Porque cambiar la estructura de años no iba a ser fácil. Pero damos gracias al Señor que estamos trabajando en ello. Para que usted sea un hijo, para que usted identifique un padre
para que usted honre a sus padres, para que usted honre a aquellos padres que Dios le dio y los padres espirituales que Dios le dio, los honre, los ore por ellos, los resguarde, como de la misma forma usted ora por sus padres que le dieron, que le engendraron, de la misma forma. Entonces, ¿dónde Dios comienza este trabajo? ¿Dónde Dios comienza el trabajo de la paternidad? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 14, 15. Vamos a ir moviéndonos desde el Nuevo al Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, porque vamos a ir viendo que el Padre está regado por toda la palabra de Dios. Él está antes y después. Dice Efesios 3, capítulo 14, dice: por esta causa, el apóstol Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De dónde tomamos nosotros nuestro nombre? En el cielo se toma, del Padre se toma, en el cielo toman el nombre del Padre para ser una familia, y en la tierra tomamos el mismo nombre para ser una familia en la tierra. En el cielo se toma el nombre del Padre para ser una familia, y en la tierra de la misma forma. Entonces, ¿por qué Dios lo deja? ¿Por qué el apóstol Pablo lo habla así? Porque Dios siempre quiso una familia. Dios siempre quiso un hogar. Dios siempre quiso ser padre. El tema es que nosotros lo llevamos a esto. Nosotros creamos esto. Nosotros hicimos esta forma de vida religiosa. Entonces, Dios siempre fue padre. Y siempre nos miró como tal. Mire lo que dice. Vamos a Éxodo, por favor. Vamos a Éxodo, capítulo 4, verso 21 y 22. Vamos ahí, por favor. Éxodo, capítulo 4, verso 21 y 22 dice, escuche bien aquí, mire, estamos hablando de la historia, de cuando Dios está dando a conocer a un pueblo. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Quién está hablando ahí? Un padre. ¿A quién le está hablando? A sus hijos. Y el siguiente texto, por favor. Parece que también dice algo. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo. Y lo vuelvo a repetir. Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, porque no quieres dejar ir a mi hijo. Entonces, la esencia de Dios siempre fue verte como hijo. El tema es que nosotros no exhortamos ni enseñamos a ser hijos. Nosotros a la gente le enseñamos a ser miembros de una iglesia, pero no hijos de una casa. ¿Y eso qué es lo que hizo? Insensibilizó a la gente, porque un hijo como tal debe ser sensible ante el padre. Debe ser así. Por eso hoy nosotros tenemos tanta cantidad de hijos rebeldes. Por eso tú tienes tanta rebeldía en medio del sistema. ¿Por qué? Porque la autoridad de los padres está cuestionada. La autoridad de los que debieron haber ejercido paternidad está cuestionada. Y esa paternidad, lógicamente, se manifiesta en el sistema en el cual nosotros vivimos. Donde los hijos, como no tienen una figura paternal de autoridad a la cual honrar, respetar, amar, considerar, no consideran a nadie fuera de su casa. Por eso la enseñanza proviene de ahí. Por eso cuando un padre ejerce una buena paternidad en casa, nosotros vamos a tener una sociedad muy estable, muy plena. ¿Por qué? Porque el hijo salió formado de casa por medio de un padre influenciado, mentoreado, formado, dirigido, instruido. Entonces cuando eso se da en casa, somos proveedores, no de problemas, sino que de soluciones. Nuestros hijos no son un problema, son una solución. Por eso la falta de paternidad ha generado problemas a la sociedad. ¿Por qué? Porque los padres que debimos haber formado a nuestros hijos, ¿cierto? Muchos de ellos se transformaron en alcahuetes de sus conductas. ¿Y por qué? Porque no querían ejercer trabajo, no querían ejercer tiempo, no querían dedicar horas
Horas, porque a un hijo hay que dedicarle horas y horas y horas y horas y horas. Yo te lo puedo decir, yo tengo 4 hijos. Te lo puedo decir. A mí nadie me dio hijos. Dios me dio la posibilidad de tener 4, pero lo hemos tenido que formar día tras día, día tras día, día tras día trabajando con ellos. Y el resultado de lo que hoy tenemos es porque los hemos formado. ¿Para qué? Para hacer una solución y no un problema en este sistema, que es lo mismo que tú tienes que hacer, que es lo mismo que todos tenemos que hacer. Esta tarea está terminada en parte, porque después viene la otra parte, de criar a los hijos de nuestros hijos, que son también nuestros hijos. Sí, porque usted sabe, lo que yo no le aguanté a los míos, lo más probable es que se lo aguante a ellos. Porque uno es así como abuelo, como padre de padre, uno es así. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, porque Dios en su Hijo nos dio todo el depósito, todo el caudal, toda la riqueza del cielo, se nos concedió en ese Hijo. Entonces, te das cuenta aquí, Dios siempre quiso mostrarse como Padre, pero no supieron expresarlo como tal. Esa es la problemática. Por eso yo me hago cargo hoy de esta parte de mi vida, de no haber sido quizás más gallardo y valiente en enfrentar el sistema religioso para poder posicionar la paternidad que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para que tú disfrutes de la paternidad que Dios a uno le da. Porque el que honra a un padre, honra lo que Dios estableció como autoridad sobre un hijo. Y tendrá las bendiciones que ese hijo cargue producto de identificar esa paternidad. Entonces, ya los profetas nos hablaban acerca de esto. Mire lo que nos dice Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos ahí, por favor. Yo sé que no voy a terminar el tema hoy, pero espero darle la primera información. Lo que no acabemos hoy lo terminamos la próxima semana. Entonces, dime tú, la verdad, antes que pongan ese texto ahí, ¿cuántas veces tú, siendo hijo, te has sentido que no tienes padre al cual acudir? La verdad. Por esos vacíos que a veces nosotros los padres provocamos. Porque muchas de las inestabilidades de nuestros hijos son provocadas por nuestras desestabilidades. Cuando un padre se desestabiliza, todo se desestabiliza para abajo. Todo, absolutamente todo. Pero para nosotros los padres es más fácil decir, este cabro que se porta mal, esta chiquilla que quiere hacer lo que quiere. Es fácil lanzar los dardos. Claro que es fácil, ¿no? Y de pronto algunos padres son más avesados aún. Van a la escuela y le dicen a los profesores, usted no le enseña nada a mi hijo. O sea, creyendo que los hijos tienen que corregir a los padres. Dios mío. Y cuando ese padre quiere corregir, a tu hijo y lo corrigió un poquitito más de la cuenta, tú vas de nuevo y ¿qué crees? ¿Que es tu hijo? Bueno, pues te de acuerdo. ¿Quieres que te lo corrijan o que no te lo corrijan? Porque a veces los padres son así. Pero nosotros los que estuvimos hace 40 años atrás, 45 años atrás en el colegio, y teníamos los profesores normalistas, ay Dios mío, eso no solamente eran profesores, eso eran padres también, Dios mío, eso sí nos formaban, y nos daban duro con las varillas, y con las gomas aquí, ponga la mano, y gloria a Dios por esos maestros. Yo una vez me encontré en un trabajo atendiendo a uno de ellos. Y le dije yo, ¿cómo está señorita? Porque así le decíamos en aquel tiempo, ¿no? Y me queda mirando ella. Me dice, ¿tú quién eres? Usted me hizo clase en la escuela número 5. Casi se puso a llorar porque yo la identifiqué. Porque a los que te forman, a los que te instruyen, a los que te dan buenos ejemplos, a eso no se les puede olvidar. Un buen ejemplo nunca se olvida. Una buena enseñanza, una buena exhortación nunca se olvida. Como así una mala enseñanza deja marcado y corrompe el camino de aquellos que quisieron a lo mejor andar en forma honesta, derecha, instruida. Mire cómo Dios nos habla a través de este texto y nos dice, Isaías, cuando Jesucristo todavía está casi a 500 años de venir, todavía está siendo profetizado en el tiempo de Isaías. Ya Isaías
por medio del Espíritu Santo, le habla al pueblo y él dice, porque un niño nos es nacido en Belén, Jesús. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, su reinado. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y todas estas virtudes iban a quedar plasmadas e influenciadas por la última frase, Padre eterno. Entonces Jesucristo siendo hijo, también fue padre. Y al hijo se le dieron hijos para que pudiera ejercer también su paternidad. Por eso hoy nosotros, los que entendemos este texto hoy, yo digo, Señor, nosotros hablamos del Hijo, nosotros hablamos y enseñamos acerca de Él, pero nunca hablamos del Padre eterno, porque ese título se lo dejamos al Dios Padre al que lo había enviado, pero Dios derramó sobre Él toda su impronta, toda su personalidad. ¿Para qué? Para que le representara como tal. Porque el Hijo no es Padre, pero Dios lo declaró Padre. ¿Para qué? Para que le representara como tal. Porque nadie puede representar al Padre si primero no es hijo. ¿Y él qué tuvo que ser primero? Niño, nacido. Y después, hijo. Y después que fue hijo, ¿qué puso Dios sobre él? Un nombre. Y llamaron su nombre admirable. Fue consejero. Fue Dios fuerte. Pero englobó todo esto en una sola frase. Padre eterno. ¿Hacia dónde te quiero llevar? Jesucristo, al ser hijo, Dios lo capacitó para ser padre. No podía ser padre si primero no era hijo. Por eso aquellos que hoy tienen hijos y no fueron hijos cuando tuvieron un padre, les va a ser muy difícil ser padre cuando no pudieron ser hijos. ¿Y cuál era el conflicto para mí? ¿Cuál era mi conflicto? Yo no tuve padre. Yo le tenía terror a la paternidad. ¿Sabe por qué le tenía terror a la paternidad? Porque yo nunca tuve un modelo visible. Nunca tuve alguien que me enseñara a ser padre. Y aquellas personas que escogí no tan solamente no pudieron orientarme, sino que también me defraudaron como padre. Porque tú, para poder tener un buen modelo de paternidad, tú necesitas ver un hombre íntegro que no negocie nada de lo que él es en su integridad. Entonces cuando nosotros los que éramos niños, veíamos a los que eran padres, pero negociaban todo principio de integridad, de honestidad, de honradez y todo aquello, la figura paternal que a nosotros nos quedó aquí fue que un padre tiene derecho a hacer todo lo que quiere. Y claro, lo tiene. El tema es que se va a tener que hacer cargo de todo lo dañado que va a dejar a su generación. Ese es el problema. El resultado yo lo vi y lo sigo viendo en aquellos que fueron mis amigos. Algunos que ya no están y otros que sí están. Y algunos están en lugares que no son muy agradables. Entonces, este es el modelo para nosotros. Este es el modelo para nosotros. Este es el modelo, amado. Y mira lo que te estoy diciendo. Este es el modelo para ti. Este es el modelo para ti. Ese es el modelo, porque ese fue el modelo para el Hijo, Jesucristo, el hombre. No el que es Dios, el hombre. Este era el modelo para el hombre. Para el Hijo, hombre. Jesucristo, hombre. Niño. ¿No? Ese fue el nombre. Tú eres llamado a ser una persona admirable. Porque la gente o te admira, o la gente o te admira, o te desecha y te desprecia. Tú eliges. La vida es así. Para que la gente te admire, tienes que ser una persona que no hipoteque en nada, que no trance, que no negocie nada en su vida, aunque esto implique tener momentos difíciles. Aunque esto implique la vida, aunque esto implique perder, no negociar, vas a ser llamado admirable.
Y cuando eres admirable, eres un buen consejero. Y cuando eres un buen consejero, Dios es fuerte en ti. Porque nos dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. ¿Sí o no? Dios es el que nos fortalece. Todas esas virtudes que Cristo tenía son traspasadas a los que son hijos. ¿Sabe cuál es el tema? Que nosotros estas cosas las vemos de lejos. ¿Por qué nosotros vemos estas cosas de lejos? Todos los hijos, incluyendo a Jesucristo, leíamos el texto durante esta mañana. Jesucristo fue el primogénito y Dios a todos nos llamó primogénitos. Por lo tanto, no hay una separación entre el hijo y los demás hijos. Solamente con lo que respecta a la cruz. Porque a ese lugar tú no pudiste subir, solamente pudo subir Él. Dios fuerte, Padre eterno. Porque ahí, si hay alguien al cual tú te representas, es al Padre eterno. Tú cargas ese nombre. Y representas ese linaje. Mire lo que dice. Al ser hijo, Salmo 127, vamos ahí por favor. Salmo 127. Porque todo esto nos habla de los hijos. ¿Para qué son los hijos? ¿Por qué Dios te da hijos? Hijo, apaga un poquito eso, porque está muy caluroso aquí. El Salmo 127 hace la declaración de lo bienaventurados que son los que llenan su aljaba de hijos. Porque los hijos están junto al Padre en su labor más profunda y gloriosa de instrucción. Tienen el privilegio de representar por la enseñanza que se les impartió, esos padres que se invirtieron y se vertieron sobre ellos. Pero los que no tuvieron un padre donde vertirse, donde plasmarse, tarde o temprano, obtiene resultados diferentes. Porque el resultado de los hijos es que el padre no podía hacer lo que solamente el hijo podía hacer. Mire, vamos al Salmo 127. Dice, mire cómo comienza este texto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sabes tú quién era Jehová en el antiguo pacto? Jesucristo. Él era. Jehová era Él. Jesucristo. En vano trabajan los que la edifican. ¿Sabes lo que quiere decir? Si el hijo no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque una casa la edifican los hijos. Una casa fuerte. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque el contexto del final tiene que ver con esto. Sigamos más adelante. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Según la Biblia, el amado hay uno solo, al cual Dios le dijo, este es mi hijo amado. Porque a los amados hijos no tienen necesidad de nada, pueden dormir tranquilos, como Cristo durmió en medio de la tormenta. Mira, el día que tú duermas en medio de una tormenta, tú eres hijo. Te voy a volver a repetir. El día que todo el mundo se te venga encima y tengas un ejército a tu alrededor de problemas, y tú aún con todos esos problemas puedes dormir, eres un hijo amado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Acuérdense de Jesús cuando estaba en la barca, ¿se acuerdan? Todos desesperados arriba de la barca. Y ahí le dicen, ¿y tú qué haces ahí, dormilones? Levántate que estamos. Los hijos amados saben que si tienen un padre, ese padre va a actuar en el momento exacto. Gloria al Señor por ella. Tu padre va a actuar. Cuando tu barca, tú eres hijo, cuando tu barca esté siendo azotada, el Señor nunca dijo que tu barca no iba a ser azotada. Es más, Él dijo, van a venir ríos, van a venir tormentas, vientos. Pero como eres hijo y has edificado bien,
Esa tormenta va a pasar y vas a ir a mirar tu casa y vas a decir, no, esto está impecable. Solamente los hijos pueden decir eso. Por eso el día que se levante algo en contra de ti. Entonces tú le puedes decir al Señor, Señor, gracias, porque con esto tú vas a mostrar que yo soy tu hija, soy tu hijo. Amén. Así que cualquier cosa que venga, usted tiene un padre que lo defiende. Yo tengo un padre que me defiende. Cualquier cosa que se quiera levantar, usted ya está asegurado. Amén. Los hijos que dice entonces, por demás que hoy levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Me gustó mucho esa frase cuando la leí. De esta forma dice, claro, yo necesito ser un hijo amado. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Yo te pregunto a ti, ¿algún enemigo pudo dañar lo que Cristo recuperó? Jesucristo no ha sucumbido a ningún enemigo. ¿Pero quién vino a defender al Padre? El Hijo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Por eso nuestro Dios tiene tantos hijos. Por eso actuar como hijo va a dignificar el nombre de tu Padre. Por eso tú no debes tener un comportamiento de acuerdo a tus opiniones. Compórtate siempre para que la honra se la lleve Dios en todo y por todo. Y de esa forma tú vas a estar estableciendo que tienes un Padre y que vas a dignificar su nombre y vas a hacer que su nombre sea honorable. Porque Él es tu Padre. Yo a mis hijos cuando iban creciendo, yo doy gracias al Señor que estaba pasando invicto para que me llamaran. Estábamos pasando invicto que nos llamaran del colegio, porque nunca nos habían llamado. Y cuando ya estábamos a punto de terminar y estábamos a punto de decir que bueno que nadie nos llamó nunca, y ¡pum! Papi, tienes una cita con el inspector. Pero fue bueno que pasara, ¿sabe para qué? Porque el único hijo perfecto es Jesucristo. Yo creía que los míos eran. Y después me di cuenta que no. Pero qué bueno es eso. Eso fue bueno. ¿Por qué? Porque ¿qué aprendí de aquello? Porque yo a mis hijos les decía, hijo, si tú te portas mal, yo voy a ser el que va a quedar mal. Porque yo voy a tener que ir a dar la cara por ti. Yo soy tu padre. Y yo voy a ir y voy a tener que recibir todo aquello con dignidad. Porque a lo mejor hubo alguna enseñanza que no te di bien. A lo mejor no me di a entender. A lo mejor algo sucedió. Y a lo mejor no cumplí en toda la dimensión de tu demanda. Pero voy a ser tu padre. Y un día uno de mis hijos, no porque se lo dije a uno solo se lo he dicho eso. A uno de mis hijos, ya el último que estaba terminando. Porque a la hija se suponía que tenía que portarse bien. Pero al último de mis hijos le dije, hijo, pase lo que pase, yo te voy a amar siempre. Recuerda eso siempre. Te voy a amar siempre. ¿Sabe por qué? Porque a veces esas palabras son tan determinantes para un hijo. No sé por qué ese día se lo repetí tanto y hasta lloré ese día cuando se lo dije. Le dije, hijo, te voy a amar, suceda lo que suceda. Nunca olvides este día. Fue una hora de almuerzo que se lo dije. Nunca te olvides de esto. Te voy a amar, suceda lo que suceda, te voy a amar. A veces es tan determinante en la vida de una persona. A veces es tan determinante en las decisiones futuras de ese hijo. Cuando nosotros como padres a veces no podemos estar, va a ser determinante esa frase. Claro que sí. Y lo fue. Así lo creo. Por eso sé que mi vida como ministro, pero más como padre, es una vida que está asegurada.
Yo tengo mi vida asegurada porque llené la aljaba de hijos, no de huérfanos en mi casa. En mi casa hay hijos. Y yo espero que en la casa que el Señor me ha dado para administrar aquí hayan siempre hijos y no huérfanos. Que siempre tú tengas la libertad de poder sentirte hijo de una casa y no miembro de una congregación. Porque un miembro puede cambiar su membresía de la noche a la mañana. Y tú puedes cambiar de pastor, pero no puedes cambiar de padre. Eso no lo puedes hacer. Porque el día que tú cambias de padre, desconoces al que me puso por padre. Y ese es un problema que ya no tienes conmigo, lo tienes con Él. Amén. Por tal razón, entonces, el que llena su aljaba de hijos, llena su vida de respaldo y de recursos. Porque el respaldo de un padre está en los hijos, que no tan solo dan a luz, sino que cargan el propósito de su linaje. De la misma forma que la causa de la destrucción del linaje de la descendencia de otros es destruido por causa de que esos hijos se perdieron, así como los hijos de Elí. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Porque ahí hubo un padre descuidado, porque hubo un padre que observó y no corrigió, porque hubo un padre que en vez de poner un stop, una bandera de alto, una señal clara de detención a esos hijos, ese padre dejó correr a sus hijos. Murieron sus hijos y murió él como padre. Aunque espiritualmente, correlativamente, primero estaba muerto su padre y después murieron sus hijos. Porque un padre que está muerto no puede darle vida a los hijos que necesitan vida. Ese es un problema. Por tal razón, hermano, el que llena su aljaba de hijos, llena su vida de respaldo y de recursos. Mire lo que dice el profeta Oseas, capítulo 4. Vamos a Oseas capítulo 4, por favor. Oseas capítulo 4, vamos a leer el 1 y el 2 y después vamos a leer el verso 6. 1 y 2 primero, por favor. El Señor dice de esta manera. El Señor le está hablando a sus hijos. Mire, le está hablando a sus hijos. Le dice, oíd palabras de Jehová, hijos de Israel. Mis hijos. Dios está diciendo, hijos, escuchen. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Escuche bien, no había conocimiento de Dios porque los hijos no dieron a conocer a ese Padre. La tierra misma era inocente. ¿Por qué era inocente? Porque los hijos que debieron haber dado a conocer al Padre no lo dieron. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Dígame, ¿ese no es una historial como lo que estamos viviendo hoy? Esto es tan actual. Cuando yo leo todo esto, es tan actual. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio suceden. Tú ves todo esto a nivel de autoridades. Es tremendo. Esta es una fotografía de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios con respecto a esto? Porque es su pueblo. Son los hijos los que tienen que representar a ese Padre. Entonces, ¿qué dice Dios? Mire, vamos aquí. El verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Quiénes son los que más sufren aquí? Los hijos. Porque el sacerdote era padre, llamado a ejemplificar, a dar una buena imagen, una exhortación, una instrucción, una dirección a la vida de los que eran hijos. Entonces le dice, tú te olvidaste de mí, yo me olvido de tus hijos. Esa es la razón. El resultado de tú olvidarte de tu sacerdocio, aquello que yo te di, que te regalé, que te honré, el resultado es, yo me olvido de tus hijos. No porque yo quiera, tú provocaste esto.
¿Se ha dado cuenta usted la gente cuando habla de Dios? La gente a veces que habla, ¿y dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar. Cuando a mí la gente me pregunta, a veces la gente me pregunta y me dice, ¿dónde está Dios cuando sucede esto? ¿Dónde está Dios cuando sucede esto otro? Mira, Dios está en el mismo lugar. Está en el mismo lugar que cuando mataban a su hijo. Le escupían, lo desnudaron. Él estaba en el mismo lugar observando a su hijo cómo la humanidad lo mataba injustamente. Entonces, si tú me preguntas, Dios no podía intervenir. El curso de la humanidad no podía ser intervenido. ¿Por qué? Porque ya estaba dictaminado el curso de la humanidad. Lo que haga la gente, Dios no lo va a intervenir, le va a pedir cuenta de las cosas que hicieron. Porque hay personas que de pronto se refieren a Dios de esta manera. ¿Por qué Dios no interfiere en esto? Dios no va a interferir. Por eso nosotros la iglesia, si nos damos una buena señal, si no somos luz en medio de la oscuridad, el mundo va a decir, es que ellos los que tenían que dar luz, no vimos la luz. Por eso el apóstol Pedro dice, el juicio de la tierra va a comenzar por la casa de Dios, por los que tenían la luz. Y los que estaban en tinieblas no la vieron, los hijos. Entonces, cuando el profeta Oseas dice esto, mi pueblo fue destruido. Cuando tú desechas el sacerdocio, desechas la honra con la cual fuiste vestido por el Padre. El Padre nos ha llamado a ser representativos en medio de una sociedad que necesita padres. Yo no sé cómo tú lo has hecho hasta hoy. Yo no estoy aquí para cuestionar tu paternidad. Estoy aquí para exhortarte cómo debes ejecutar tu paternidad a la luz de estos hechos, a la luz de esta palabra. ¿Hay algo que no está siendo bien ejecutado? Cámbialo. ¿Hay algunos reparos de tus hijos en contra de ti? Escúchalos. Ellos están dando señales extrañas hacia un mundo que los está observando y son tus hijos. Siéntate con ellos a conversar. Algo está pasando ahí. Algo está sucediendo. No culpes a ellos lo que te compete a ti como responsabilidad. ¿Qué fue lo que sucede aquí? En Oseas, Dios se hartó de sus representantes, sus sacerdotes. ¿Sabes tú que cuando Dios se harta de alguien, ahí ya no hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La labor sacerdotal era y comenzaba desde su función paternal. Los sacerdotes comenzaban a ser padres desde su casa. Y ellos, al olvidarse de sus funciones más vitales y prestigiosas, olvidaron a sus hijos. ¿Sabes tú el prestigio que nosotros los padres tenemos al ser llamado padre? Es un prestigio. No hay nada más hermoso que a uno le digan, papá, él es mi padre. ¿Tú sabes qué prestigioso es cuando un hijo ha dado la más alta nota? Ha dado un hijo. Cuando un hijo ha dado el más alto estándar, lo que nosotros los padres hacemos es mi hijo. Ese es mi hijo, igual a su padre. Y cuando nos dan las notas muy buenas, igual a su madre. No es así. A veces nosotros podemos y nosotros nos gozamos en las victorias de nuestros hijos. Pero qué triste es cuando tú tienes que enfrentar una realidad que tienes que enfrentar como padre. ¿Qué vas a hacer tú como hijo para representar al Padre? Nadie puede representar al Padre si primero no es hijo. ¿Por qué Jesucristo? Ya estoy llegando al final de esta parte, vamos a tener que empezar a terminar la próxima. Nadie puede ser hijo porque el Hijo de Dios, aludiéndolo a Él, nadie puede ser hijo si no reconoce un padre. Y nadie puede ser hijo si no lo declara un padre.
Voy a leer de nuevo eso. Nadie puede ser hijo si no reconoce un padre. Y nadie puede ser hijo si no lo declara un padre. ¿Se ha dado cuenta esos hijos que no han dado el estándar, sobre todo cuando vemos películas y cosas por ahí? Cuando dice, te voy a desheredar, no vas a ser más mi hijo. O sea, tú puedes quitarle las posesiones, pero no le puedes quitar tu ADN a un hijo. Le va a ser siempre tu hijo. El tema es que el Hijo, Jesucristo, Él nos dio el ejemplo más grande de cómo ser hijo. Cuando Jesucristo irrumpe en la escena, ¿por qué tú crees cuando Él irrumpe en la escena del Jordán, ahí en Mateo capítulo 3, cuando dice la Biblia que Juan vino donde Juan, Jesús, y le dice, bautízame, y Juan se resiste a bautizarlo. Y Él le dice, deja, para que se cumpla toda justicia. ¿Qué justicia? Eliseo tocó esto la semana pasada en parte. Porque tú para que seas reconocido por el Padre como un hijo amado, tú tienes que comportarte como un hijo con el Padre que Dios te ha dado en esta tierra. Porque cuando Él se sumerge en las aguas y dice que sale de ahí, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Él estuvo 30 años bajo la tutoría de José y nunca hubo un cuestionamiento, nunca nada. Él se sometió y se sujetó a esa paternidad, a ese padre. Pero cuando apareció el otro, cuando apareció Juan el Bautista, que tipificaba el espíritu de Elías, cuando tipificaba el espíritu de Elías, venía ese padre ministerial. Porque si Jesús no reconoce esa paternidad ministerial de Juan el Bautista, no se cumple toda justicia. Por eso nosotros tenemos tanta gente independiente hoy, con iglesias por ahí que no tienen ninguna paternidad y hacen lo que quieren, no tienen ningún padre que los corrija. Porque toda justicia, cuando le está diciendo toda justicia, tú fuiste puesto para que yo reconociera en ti el manto que está en ti. Por eso cuando Él sale de las aguas, el Espíritu del Señor dice, este es mi Hijo amado. El que se sometió a todo lo que lo sometía en la tierra, se sometió. Por eso, amados, hoy en nuestras iglesias tenemos tanta orfandad. La paternidad te va a mostrar los privilegios que Dios tiene para aquellos que son hijos. La próxima semana vamos a ver eso. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mi pregunta final en todo esto: ¿cómo estás en tu condición de hijo? ¿Cómo estás en tu condición de hijo? ¿Cómo estás operando con tus padres naturales? ¿Cómo estás operando con tus padres espirituales? ¿Cómo está tu vida ahí? Dios desde el cielo está mirando eso. Pero Dios no va a intervenir. Todo eso lo dejó a cómo tú quieres actuar como hijo. Si tú me preguntas a mí, los más grandes beneficios que yo he tenido estos últimos 10 años, los he tenido cuando el Señor puso un padre espiritual en mi camino. De ahí vino un despegue, no tan solamente espiritual en mi vida. Mis ojos se abrieron a realidades que en el pasado no entendía. Por eso, amado, cuando yo estoy en este lugar y a veces escucho en otros lugares, escucho gente que a veces habla de los ministros y de los padres espirituales, yo siempre le digo a usted, tenga cuidado. Tenga cuidado.
Porque a esos padres y a esos ministros ya hay alguien que les va a llamar a cuenta. Y no precisamente usted el que tiene que dar, a usted le van a dar la cuenta. Así como nosotros los padres, la cuenta que nos pasan, la falta de paternidad sobre nuestros hijos, vamos a tener que enfrentar la vergüenza de tener que enfrentar todo aquello. El otro día me llegó una historia muy hermosa. Y era la historia, espero contarla bien. Era una historia de una persona que tenía muchos cuadros en su casa de mucho valor. Y su hijo había ido a la guerra, ¿no? Y resulta que le llegaron con la noticia de que su hijo había muerto, ¿no? Y una de las personas que le trajo la noticia fue un soldado que había sido rescatado por su hijo. Y en honor a ese rescate que él hizo de él le hizo un cuadro. Y le dijo: su hijo murió por mí. Siento darle esta noticia, le dijo. Y lo único que puedo hacer para reparar en que él dio su vida por mí es este retrato. Este fue el último rostro que yo recuerdo de su hijo. Y le hizo un retrato, y el padre, teniendo tantos cuadros, lo puso en el lugar de más excelencia. Antes de morir este hombre dejó un testamento, porque ese era el único hijo que tenía. Era el único hijo que tenía. Y en el testamento él dejó una cláusula para que cuando él muriera vendieran todas las pinturas. Murió el hombre y llegó el día de la subasta. Y el martillero comenzó. Estaban todas las obras de arte. Y la obra del arte que se llamaba El Hijo estaba al medio de todas. Entonces el martillero comenzó y dijo: ¿cuántos dan por la obra del arte del Hijo? ¿Quién da? Y nadie, todos venían por todas las otras obras de arte, no, nadie decía nada. Pasó 20 minutos, 30 minutos, una hora. ¿Cuánto? ¿Y quién quiere llevarse al Hijo? Entonces la gente comenzó a reclamar. Y nosotros no venimos por eso, nosotros venimos por la otra, a nosotros no nos interesa el Hijo. Y el hombre seguía. ¿Quién dice yo por la imagen del Hijo, por el cuadro del Hijo? Aburrida toda la gente comenzó a reclamar. Y de pronto una voz atrás se levanta y dice: yo me llevo el Hijo. Entonces el martillero golpeó y dijo: vendida todas las obras. Entonces toda la gente comenzó a reclamar: pero ¿cómo es posible? Nosotros vinimos por la obra. Sí, lo que pasa es que el dueño dejó una cláusula: el que se lleva al Hijo se lleva todo. ¿Sabe lo que sucede? Mucha gente en el mundo ha despreciado al Hijo, y en el Hijo está todo lo que tú necesitas. En Jesucristo está todo lo que tú y yo necesitamos. Llévate al Hijo y te llevarás las obras más preciosas. Nada se compara a la obra del Hijo. Nada se compara a lo que Él representa. Nada se compara a lo que Él tiene. Si tienes al Hijo, lo tienes todo.